El seleccionado radial llega al 102.9 para brillar. Radio 1 presenta Selección Argentina. Toda la buena música que nos identifica. Así comienza Selección Argentina. Bienvenidos a Selección Argentina, este programa que, bueno, estamos aquí en Radio 1 Junín para compartir con los grandes de nuestro rock argento. Y hoy estamos con el genial Lito Nebbia. Lito, agradecerte este tiempo que te estás tomando para poder charlar con nosotros. Todo bien. Hola, ¿cómo te va? Bien, estoy bien y estoy bárbaro. Y quiero empezar por este lado, mirá. Sí. Porque yo digo, claro, viste, hablas con uno, hablas con, no sé, con Miguel Cantilo y te dice, no, porque cuando Lito empezó con los Gatos Salvajes, entonces hablas con Rubén Goldín, que pasaron por este programa, por Selección Argentina, y me dice, no, yo me acuerdo que Lito me dijo, cuando todo empezó, venía a casa que yo te cuento. Es como que, no sé, en la vida todos los caminos conducen a Roma, pero en la música argentina todos los caminos conducen a Lito. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que ver con una cuestión de destino y de cronología de las cosas, qué sé yo, digo. De alguna manera, el primer disco que se hizo de rock en español, de rock de autor, no tocar rock como lo que escuchábamos cuando teníamos 10 años, que era el rock mexicano, que eran rock lindos, norteamericanos. Casi todos eran de autores negros, de Chuck Berry, de Little Richard, y con las letritas bien mexicanotas, lindas, simpáticas, como Popotitos, el rock de la cárcel, La Mantequilla, ¿no? Todo eso. No, digo, el primer disco que trae canciones de autor es Los Gatos Salvajes, antes que Los Gatos, 1965, que la mayoría de las canciones son las primeras que yo escribí a mis 14 años. Ese disco finalmente va trascendiendo por la periodicidad que tiene, por la cronología, y hoy en día ya se reeditó en Estados Unidos, en Europa, en España, lo venden por Holanda. Digo, es un disco como de coleccionismo, claro, porque claro. sería el puntapié, no solamente considerado del rock argentino, sino del rock en español de autor. Digo esto porque adicta mucha gente a lo que son los duelos y las competencias y quién hizo primero o segundo, Claro. cosa que a mí realmente no me gusta eso del primero, el segundo, el cuarto, todo eso. Yo digo, bueno, a veces hay discusiones y a veces he leído por ahí, ahora con esta posibilidad que tiene la cosa virtual, que cualquiera se puede expresar y escribir lo que se le cante y decir, ¿no? Que me parece bien, pero a veces tiene un exceso de cosas bravas, porque es muy irresponsable. Entonces aparece el tipo que dice, no, yo me acuerdo que en la ciudad que yo estaba, el primero que escribió un rock, y te hablan de un tipo que escribió un rock que qué sé yo, no se calculan las cosas así, porque digo, siempre pongo este chiste, es como si vos me dijeras, che, me parece que uno de los mejores guitarristas que hay es, suponte, en rock, Eric Clapton. Claro. Y otro te dice, sí, pero en jazz, dice, también inglés, el mejor es John McLaughlin, ¿no es cierto? Sí, sí. Y se te acerca un tipo y te dice, mirá, dice, pero Luis Alberto Bacareza, de un pueblito chiquitito donde vivía mi abuelo, no sé qué, ya tocaba igual que ellos, y no se puede hablar con ese tipo de criterio, porque siempre cuando uno habla sobre la música o con el deporte o bibliografía o literatura, o cine también, está hablando sobre, bueno, trabajos expuestos, trabajos realizados. Claro, Esto claro. no quita, no generaliza, no quita que a lo mejor en Marte había un guitarrista de blues mejor que B.B. King y Muddy Waters, qué sé Tal yo, no cual, lo sé. tal cual. Sin ánimo de discutir, digo, pero bueno, cronológicamente ese disco de Los Gatos Salvajes, esto no es un invento mío, es la fecha que salió el disco, y además mucha gente nos conoció a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros tocábamos en la escala musical con los Shakers, Los Gatos Salvajes, los domingos siempre tocaba un temita, un grupo que había ganado el concurso que había los sábados en los bailes. Claro. Y un domingo tocaban una canción por el premio. Y un domingo apareció un grupito que se llamaba Los Larks, que cantaban en inglés, y el cantante era Luis Alberto Spinetta.
y vino, por favor, y se sacó una foto conmigo con la tapa del disco de Los Gatos Salvajes. Qué loco, mirá. Es tremendo. ¿Entendés? Sí, 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 Porque sí. en ese lapso de tiempo, no tiene nada que ver que después el tipo hace el Almendra y están los compañeros y Emilio Guardia, eso ya lo sabemos. Pero digo, hay cosas que pasan en algún momento que alguien dice, che, ¿cuándo escuché yo tal cosa? ¿Cuándo pasó tal esto? ¿Cuándo pasó lo otro? Y ahí pasó ahí, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo es tu conexión con la música? ¿Empezó en casa, tus viejos? ¿Cómo te conectás? No, yo la música, conexión, es como que nací enchufado. Mira. Porque mis viejos eran, claro, mis viejos, tuve esa suerte, ¿sabes? Es un privilegio, guarda. Sí. Mis viejos eran músicos los dos, apasionados, bohemios. Sí, sí. Yo hijo único. Y entonces, desde que yo nací, la música era una cosa natural en mi casa, que además vivía y compartía con ellos porque yo los acompañaba a todos los piringundines, los lugares donde se tocaba, por toda la provincia de Santa Fe, ya que somos de Rosario todos, claro, ¿no? Claro. Y vivíamos muy precariamente porque había una gran orfandad de dinero, de cuestión, y mis viejos eran muy buenos músicos, pero eso no significaba, como hoy en día tampoco, que tuvieran dinero ni nada, es cuestión después de suerte, de trayectoria, de cómo se da. Entonces mi vieja era concertista de piano, muy buena, mi viejo era un cantorazo infernal, y vieron que yo de chiquito tenía condiciones. Tener condiciones al margen de que apostás las fichas a tu hijo, era darse cuenta de que tenía un lindo sonido de voz. Claro. Era darse cuenta que tenía buen oído, afinación, claro. buen gusto. Estamos Sí. hablando de cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ponían fichas. Sí, haz esto, largate a hacer lo otro. Me hacían como un duelo, en el mejor sentido de la palabra duelo, ¿no? Y yo, imaginando esa puerta, estaba todo el día tarareando, haciendo cosas, ritmos arriba de una silla, y tarareaba y cantaba. Y de ahí íbamos al cine, y en el cine, a la salida, me decían cómo era la melodía del leitmotiv de esta película. Y yo salía y empezaba a tararear la melodía. Bueno, una cantidad de situaciones que muchas las he contado en un par de esos libros que tengo por ahí de anécdotas y vivencias personales, donde cuento, no biográficamente todo, pero sí todas estas anécdotas las cuento con lujo de detalles, cuáles son las músicas que escuchaba primero, qué películas vi, quiénes eran los compositores que me gustaban. Yo sabía de todo eso, de los compositores y los arreglistas y todo eso, y tenía 10, 11 años, lo cual era raro, porque ningún chico de la edad, pero también era porque ningún chico tenía acceso a eso, y yo lo tenía porque mis viejos eran de otro planeta. Claro, era común, en casa era eso. Claro, mis viejos eran muy bohemios y muy músicos y muy intuitivos, entonces tenían una mentalidad y un registro espiritual distinto al que pasaba, bueno, en otros hogares. No es que éramos mejores ni nada, éramos así. Claro. Y yo sigo encontrando hoy en día jóvenes, hombres, mujeres, chicas, chicos que se están dedicando al arte, y que uno de los problemas que tiene es que en la casa no les gusta. Bueno, claro, la vieja historia de que, querés estudiar pintura, pero primero me terminás el colegio. Tal cual. Que yo no dudo, para no embromar a nadie, los padres hacen eso, los que lo hacen, creyendo que están haciendo lo mejor para sus hijos, pero los están jodiendo, porque están eligiendo una carrera que ellos no eligieron. O sea, es como que yo te digo, mira, vos te gusta hacer el programa de radio, no, pero primero te me recibí de dentista. Claro. Y bueno, me parece que va para otro lado. Entonces yo tuve el privilegio de que a mis viejos les gustaba que yo hiciera esto, a mí me gustaba, me vieron condiciones y me daban bolilla. Entonces, cuando yo tenía 12, 13 años, lógicamente que no tenía más allá de la experiencia que puede tener alguien de 12, 13 años, pero en el terreno de dedicarme a esta profesión yo parecía que tenía 35 años. Claro, de toda la vida. Madurez. Claro, exacto. Sí. Y de ahí, bueno, de ahí no quiero hablar ya de la música, que escuchaba, todo escuchaba. Escuchaba Juan D'Arienzo, Astor Piazzolla, George Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Miles Davis, Michel Legrand, los Rolling Stones, después los Beatles. Antes que salieran los Beatles y los Rolling Stones, yo escuchaba unas cosas de jazzistas y negros y blues y cosas, pero porque era el material que andaba por ahí, por Rosario, que a mí me llegaba a veces por amigos de mi padre, que les gustaba, y que le decían
llévale este long play a tu pibe a ver si le gusta, y de pronto me caía un disco de Jerry Mulligan, de Art Blakey, te estoy hablando de pesos pesados históricamente, Sí, y claro, yo los claro. conocía a los 10 años, 11 años, ¿no? Claro, qué Lo cual bárbaro. te da mucho el oído, no es que vos ya empezás a tocar eso, pero te da una cultura musical muy fuerte, sí, muy linda. Sí, despierta, digamos, en uno y te hace viajar a lugares inesperados también, ¿no? Pero digo, y con la gente de tu edad, porque, claro, después viene, vos me decís que a los 14 años ya estás con los gatos. ¿Cómo fue? Gato Salvaje. Gato salvaje, perdón, sí, ok. Bien, bien, Gato bien Salvaje, dicho. te digo. Los gatos salvajes, los gatos salvajes. ¿Cómo fue ese momento en el que, bueno, ya no salías con tus viejos de gira por los pueblos y decís, bueno, ahora arranco con esto? Fue muy cómico, sí, fue porque imagínate que la historia era como que yo dejaba el grupo de mis viejos, Claro, te ¿no es ibas. cierto? Yo ahora dejo este grupo y me voy a otro grupo, Qué bárbaro. claro. Entonces empecé a encontrarme con tipos más o menos de mi edad, pero a pesar que me encontraba con tipos de mi edad, yo era muy chiquito, quiero decir, todos tenían 18 o 20 años, Ok, yo tenía claro, 14 para 15, claro. y en ese momento, en esa época, la diferencia generacional era mucho peor que la que todavía se vive hoy en día en algunos casos. Quiero decir, vos tenías 15 años, los tipos de 20 ni te saludaban, era como que eras un monito, Claro, ¿entendés? claro. Era bravo, Claro, sí, era muy jodido. bravo. Sí. Entonces, claro, yo la única cosa que me hacía zafar en lugares era que yo hablaba como un loro, sabía de muchas cosas, muy apasionado, y a la hora de cantar gustaba lo que cantaba. Entonces me tomaron en un grupo para hacer lo que se llama los carnavales. Ok, Los carnavales es la época esa que ya cada vez está más apagada, pero que sí, en nuestro país funcionaba, lamentablemente. que eran los 8 bailes 8. Mm, Y el grupo ese, no sé qué le había pasado al cantante. Entonces me pusieron, era un quinteto que se llamaba Los Sabres, como los aviones, ¿no? ok. Y claro, y entonces me llamaron para que yo cantara los 8 bailes. Nunca me olvidaré. Fue bueno porque, como me decía mi vieja, aunque no te guste el grupo, no sea el grupo definitivo, vos tenés que hacer, decía mi vieja, fierrito. Fierrito le llamaba, lo Eh, sabemos, a usar ah, el micrófono, el ¿sabes? micrófono, Porque claro, nunca claro, me había subido a un escenario, imagínate. claro. Y entonces me acuerdo que hice los 8 bailes y me pagaron 50 pesos. Mirá, No me preguntes qué quería decir 50 pesos, pero por cierto, era muy poco. bueno, Pero pero era orgullo era de tener guita, claro. años y ganar 50 mangos, era bueno, che. Y canté las canciones, ¿viste? Pero claro, yo ya estaba incómodo, porque yo dentro de mi neofitud ya tenía otra idea de canciones, de qué hacer, no me gustaba lo que tocaban los tipos. Pero bueno, era el grupo de ellos instrumentalmente y yo era el cantor, nada más. Claro. Así que Bueno, yo propuse algunas otras canciones y no funcionó. Bueno, hice los 8 bailes y me las tomé de ahí. Y ahí me fui a hacer una prueba con los Gatos Salvajes. ok. Que ya los Gatos Salvajes, dentro del adolescente que había en Rosario, de los docenas y docenas de bandas que había, no te das una idea, como siempre fue lleno de músicos en Rosario, Sí. me fui a hacer la prueba, pero los Gatos Salvajes eran uno de los mejores grupos que había, no había joda ahí, Claro. tocaban bien, muy bien, ¿sabes? Pero bueno, todos los tipos tenían también 5 años más que yo, Qué era loco. una enormidad, ¿sabes? Sí. Entonces la primera vez me acompañó un amigo, Marchetti, que es un amigo que sigo frecuentando cada vez que llego a Rosario, que era el loco que me hacía gamba con las locuras del cine, la música, ¿no? Qué bárbaro. Y fuimos me acompañé a la prueba era, imagínate, era muy nimia la prueba, porque era cantar 2 canciones en el mismo tono que cantaba el cantante que se tenía que ir a la colimba de ellos. Mirá. Que el Claro. cantante era un cantante bueno, pero era de la mano de esa época Presley. ¿Entendés? Cantaba, Sí. todo así cantaba, tipo. Y yo ya tenía una voz que parecía los Chupagatos, la voz mía. Yo era con falsete, agudo. Sí, Era pero... raro. Entonces, Qué miramos genial. la prueba. Yo igual, te digo, yo no tenía vergüenza, no tenía conciencia, no sé qué pasaba. Entonces me dijeron, bueno, cantá estas 2 canciones como las hacemos con el cantante que no puede estar porque la semana que viene entra la colimba.
Y claro, las canté, sí, las canté como puedo cantar cualquier canción que me pidas ahora, en el rey de la música la canto. Claro. Pero no estaban ni en mi registro, no, parecía un bobo. Y entonces les mostré con la guitarra un par de canciones mías. Bien. Que eran totalmente distintas. Bueno, les interesó, les pareció. ¿Y qué canciones eran, Lito, esas? No, 2 canciones de las primeras que he escrito, ni siquiera están en el disco de Los Gatos Salvajes, que ya es a mis 15, 16 años, pero eran ahí ese preludio de composición, digamos. Sí, la cuestión es que me dicen, bueno, muy bien, te vamos a avisar. La típica, te llamamos. Ahora que lo veo, cuando veo esos concursos tremendos que hay ahí por la tele, y cuando le dicen a alguien, tenés mucho carisma, ya sabés que va a perder cuando le dicen, tenés mucho carisma. Claro. Sí, pero bueno, me dijeron, te vamos a avisar. Y yo me fui con el compañero mío, con Marchetti, y digo, ¿qué carajo me van a avisar? ¿De qué? Si le hubiera gustado, me dice, bueno, quédate acá, pibe, ¿no? Tal cual. Pero bueno, cuestión que a los 2 o 3 días llamó el baterista a donde vivíamos con mi viejo, que era una pensión, siempre vivimos en una pensión en el centro, y muy respetuoso el tipo me dijo que estaba bárbaro, que yo tenía futuro, todo ese tipo de cosas que se dicen, pero que ellos habían pensado que yo era muy chico para el grupo. Mirá. Que no estaba loco, porque los tipos tenían 20 años, claro. Yo tenía 15, claro. Y recién era esa época que había esa diferencia que te digo. Bueno, la cuestión es que me lo banqué, lógicamente, que iba a hacer, y ellos aparecieron de nuevo con otro cantante. Y no sé qué problema tuvieron a los 2 o 3 meses con el otro cantante, y ahí un día me llamaron de nuevo y reincidieron en tomarme. Claro. La cuestión que fui de nuevo, ahí empecé con el grupo, y lógicamente ahí me empecé a llevar bien con ellos, y les empecé a pasar canciones mías, ofreciéndoles la idea de que hiciéramos canciones nuestras, porque todas las canciones que cantaba el grupo tocaban muy bien, pero todas las canciones eran norteamericanas, inglesas, francesas o italianas. Ok, claro. ¿Entendés? Claro. Y yo les proponía hacer lo que hicimos. Entonces, bueno, accedieron a hacer 2. Sacamos 2. Y sonaban bárbaras. Claro. Mezclado con el otro material. Después sacamos una más, 3. La cuestión que en muy poco tiempo nos transformamos en que nos conocían porque era el grupo que hacía temas propios. Bien. Lo cual para la época era una cosa no solamente rara, era evolutiva, ¿viste? Decía, mirá, los tipos esos tocan distinto por tal y cual cosa. ¿Sí? Así que bueno, ese fue el comienzo. Después esto se acentuó y venimos a Buenos Aires, sale el disco Los Gatos Salvajes, después nos separamos, después salen Los Gatos. ¿Y cómo es el tema de la llegada? Claro. Digo, pero ¿es como que fue todo muy rápido o tuvo su proceso también? Porque bueno, contame de la llegada a Buenos Aires, a ver cómo es. Sí, nada rápido. Es rápido cuando uno cuenta la síntesis del asunto, nada rápido. Claro, por ejemplo, nosotros para desarrollar esto que yo te cuento, de tocar en Rosario y que éramos de los mejores grupos después y además reconocidos por temas nuestros y todo, estuvimos 1 año y pico tocando en 200 y pico de lugares de bailecitos por todo Santa Fe. ¿Entendés? Quiero decir, mi vieja era una obsesiva que guardaba anotados los cuadernos de mis actuaciones. ¿Sí? Entonces, es una broma porque tiene anotado cuando canté en una radio a los 9 años. Mirá. Cuando canté en un homenaje de la escuela a los 10. Y entonces dice, actuación número 1. Tal día. Actuación número 2, así. Qué bárbaro. Y de pronto aparece actuación y vas por la actuación 400. Y no éramos famosos. Pero mirá cómo laburábamos. Claro. Entonces tocábamos jueves, viernes, sábado, domingo, en una confitería, en un baile, en esto, en aquel, en el otro. Y cuando pasó 1 año y medio habíamos hecho 400 shows. Qué bárbaro. Esto también habla de que reaprendíamos sobre la marcha de tocar. Y el grupo tenía un ajuste infernal, que es el mejor ajuste, no es solamente el de ensayar. Primero hay que ensayar para saber bien la armonía, los cortes, los breaks que tiene cualquier música, el arreglo que se te ocurra haber hecho. Claro. Pero en realidad la blandura viene de tocar en vivo. Eso es lo que te da desinhibición y hace que vos en las próximas actuaciones toques blando sin tener que estar pensando justamente en el arreglo que tuviste que estudiar antes, ¿no? Claro. Así que bueno, de esa manera nos fuimos afiatando y eso hizo que un día
nos atrevimos a venir otra vez a dar una prueba, pero a Buenos Aires. Okay. Y ahí nació Los Gatos Salvajes en Buenos Aires. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, un puntapié inicial también, porque escuchándote también, leí por ahí que Charly García dijo, nosotros somos gracias a que antes estuvo Lito Nevia. Entonces, porque estuvo Lito Nevia, salió Charly García, salió Javier Martínez, salió Fito Páez, salió el Flaco Spinetta. Siempre es como que vuelve a vos la cosa, ¿no? Siempre vuelve a vos. No, bueno, pero yo te dije al comienzo de la nota, todas las cosas en todos los órdenes tiene un origen y cada tipo nuevo que va llegando a lo mejor viene al comienzo influenciado del tipo que empezó antes, pero también le va agregando su cuota de personalidad. Claro. A mí me parece muy bien de que nosotros, la verdad que la tarea que hicimos en el comienzo, al comienzo humildemente con Los Gatos Salvajes, luego Los Gatos era éxito número 1 en América completa, en todos los lugares. Sí. Era un éxito comercial que no te puedo llegar a explicar. Ahora, eso dio una conducta nueva de música que es hoy en día, medio siglo después del rock argentino, pero se fue, claro, enriqueciendo por tipos que cantan distinto a mí, que componen distinto a mí, se fue dando ese matiz, que eso es lo que necesita cualquier movimiento con la música. Claro. En su comienzo entiendo lo que era la admiración que tenían, porque suponte, Almendra grabó casi 2 años después que Los Gatos. Uh-huh. El primer simple de Almendra, una canción que se llama El mundo entre las manos o algo así, parece Los Gatos, la estructura que tiene. Claro. Inmediatamente a los 5 meses sale el long play de ellos y no aparece Los Gatos, es Almendra. Es decir, digo, todos los grupos tenemos algo de la huella anterior. Claro. Es así, la vida pasa con la escritura, pasa con el cine. Quiero decir, hoy en día vas a ver, a mí me gusta mucho el cine y soy muy fanático. Entonces digo, veo hoy en día una serie, un thriller, una serie negra de policial que te volvés loco y no podés dejar de conocer, che, qué bueno que estuvo esto, pero este tipo cazó la mano de Alfred Hitchcock, de John Ford, de otros antecedentes que hubo. Las cosas se hacen así en el mundo, así es la vida, ¿no? Escuchándote con lo que nos contabas antes de todo lo que te fue influenciando a vos en el tema música, claro, saltás del rock y te pones a hacer folclore, tango, jazz. Contame un poco cómo fue esa búsqueda de incursionar en otros estilos, ¿no? Sí, bueno, la educación mía con el arte fue esa, es decir, nunca hubo una rigidez en un género, mucho menos, ni en una disciplina artística. Uh-huh. En mi casa nosotros adoramos la poética del arte. Esto significa que admirábamos una buena letra, adorábamos una buena película y escuchábamos música con buen gusto, que podía ser jazz, podía ser brasilero, podía ser Debussy, podía ser, qué sé yo, Aníbal Troilo, no importa. No había lucha de géneros. Bien. Y cada día más hay esta cosa que a mí me molesta con el arte especialmente, que son las especificaciones. Claro. Viste que hoy en día hablan distintas gentes y te dicen, ¿vos qué tocás? Tocás soft, cloudy, liviano, pick, no sé, una cantidad de subnombres, subtítulos, para hacerse conocer. Uh-huh. Y yo digo, no, la música para mí, la música es la música que a vos te sale de tu conocimiento. Uh-huh. Tu conocimiento está relacionado íntimamente con tu sentimiento, con tu corazón, pero también con la cultura que vos tenés y con lo que vos has estudiado. Claro. Si vos sos una persona amplia y conocés música de todo el mundo, tu música va a ser una música que refleje de alguna manera la idiosincrasia a la que perteneces, como la que hago yo, pero yo no soy ni un tanguero ni un folclorista. Sin embargo, reflejo una parte. Claro. Soy, qué sé yo, descendiente, como la mayoría de los argentinos. En mi caso es una mezcla total porque soy descendiente de andaluces y piamonteses. Imagínate, es un una mezcla explosiva. Soy rosarino, tampoco soy propiamente dicho del interior, pero tampoco soy de la capital. Claro. De toda esa mezcolanza, más de chico, respetar esto, escuchar lo otro, un poco de jazz, un poco de la bossa nova,
de muy chico tuve la suerte de ir a Brasil y hacer un estudio allá y conocer de muy joven a Antonio Carlos Jobim, a Vinicius de Moraes, a esos tipos. De toda esa mezcolanza sale que después cuando me pongo a cantar mis canciones hago lo que hago, Claro. que indudablemente cualquiera se da cuenta que es música popular argentina, pero que no la podés encasillar demasiado de que hago, no es que hago melódico, ni que hago folclore, nuevo folclore, como le llaman por ahí, ni nuevo tango. Hago música de acá, un tipo que soy de acá. Claro, música, Más, ¿no? la famosa música popular, ¿no? Bueno, Claro, el mismo Astor. y todo eso que yo Mm, salía a toda esa música, ujú, no fue nada programado, eran las posibilidades que tenía, digo, claro. era como que vos me dijeras, mirá, yo quiero, me gusta la literatura, ¿no es cierto? Ujú, Y entonces yo te digo, bueno, mirá, acá tengo esta biblioteca con 400 libros, tomá, no te digo, lee de acá para allá, esto no los leas, claro, metete, léelos. claro, No, esto es lo exacto, mismo con la música. exacto, Esto es lo exacto. mismo con la música. ¿Cómo te surgen las canciones? ¿Cómo pensás? Porque bueno, hay letras que son emblemáticas, canciones que nosotros ya te las hemos robado porque ya no te pertenecen, ¿no? La balsa, solo se trata de vivir. Sí. Entonces, ¿cómo pensás una canción? Bueno, las canciones, por ejemplo, la letra es lo que sale más, eh, más de la necesidad personal de uno de comunicar algo que a uno le pasa, le ha pasado. Bien, Yo disfrazo las letras a veces escribiendo en primera persona, otras veces en tercera, otras veces como que es una anécdota, pero siempre lo que escribo soy yo, claro. No ok. tengo otra posibilidad. ¿Quién va a escribir? Yo escribo lo que a mí me ha pasado, lo que yo siento. La música es mucho más abstracta. Entonces, esto significa que yo también sintiendo algo puedo escribir muchísima música, pero también me siento al piano toda la mañana en mi casa y me salen melodías y cosas a granel. Y tengo una fluidez con el arte, con la música que surge así. Y no Ujú, puedo decir que esa música la hago porque en ese momento siento esto o lo otro. Lo que siento es un llamado que tengo que hacerlo y me gusta y bien, me hace sentir muy bien. Yo me levanto a la mañana en mi casa y a las 7 de la mañana estoy tocando el piano. qué bárbaro. Estoy tratando de tocar plim, pam, y hacer cosas, lo mismo que hago toda mi vida. Claro. Lo que pasa es que lo vengo haciendo hace más de 50 años, imagínate, por eso tengo tantas canciones también. De esas tantas canciones, algunas 50, digamos, 80 han tenido la suerte de trascender internacionalmente o que a mucha gente le lleguen al corazón. Ujú, Yo creo saber por qué les ha pasado eso, especialmente ujú, las que tienen letra. ujú. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque también lo que yo hablo en mis letras es algo que en algún momento de la vida le pasa a cualquiera. Tampoco soy un Tal cual. marciano. Claro, claro, ¿No es claro. cierto? Escribo sobre cosas que la pérdida de un amor, el hallazgo de un amor, la amistad, la lealtad, los ideales. Eso es mi temática son las relaciones humanas, que Ujú. es lo que yo puedo hablar y hacer una especie de anecdotario de algo que yo siento. Y Sí, después tengo también las músicas instrumentales, que más que nada la mayoría están distribuidas en lo que hago la música de películas, que ya hice como 20 películas, la banda sonora, que es una ajá, cosa que también me apasiona. Eso es más abstracto, que es pura música, claro. que vos ponés, le llamo música de fantasía, digamos, ¿no? Vos Ujú. escribís música. También trato, soy muy atento en eso, que esa música no tenga tampoco un ritmo, que alguien diga, es un músico de rock o es un músico de jazz. No quiero la marcada de esquemas. Claro. Es música que sale del alma, que uno la canta, que después la puede tocar si está en su casa con un piano de cola, y si no Ujú, está, puede tocar con un cuarteto, con sintetizadores, todo eléctrico, y si no tiene eso, puede tocarlo con una guitarra acústica, y ujú. si no tiene eso, puede tocarlo con una guitarra eléctrica. O sea, no importa la tímbrica sonora, el asunto es que salga la música del alma, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay un hecho, eh, por caraturarlo de alguna manera, lamentable, que te toca el exilio, te tenés que ir del país, te vas para México, y ahí entiendo, Sí, escuchándote ahora justamente, el tema de Solo se trata de vivir, porque esa canción la escribís allá. Y allá también, sí, sí, muchas ¿no? canciones escribí en México, sí, sí. Me hizo mucho bien haber caído en México, que caí de casualidad, te digo, ¿no? Ah, mira, Me hizo mucho bien porque los mexicanos son extraordinarios, sí, sí, sí. siempre tengo un recuerdo muy lindo de ellos porque son muy solidarios, muy buena gente, increíble. Ujú, ujú. Y yo necesitaba escaparme a un lugar donde pudiera, en lo posible, seguir haciendo lo mismo que hacía acá. Ujú. Entonces, bueno, como lugar orbe así grande que me decían, y escapate a España
o a Tal cual. México. Tal Los cual. demás lugares me podía ir a cualquier lugar hispanoparlante, pero... Y yo pensé, no, irme a España, yo no había ido nunca, no, digo, mejor sigo por América y me bajo en México. Bueno, la cuestión que me bajé en México y empecé a la aventura, total, ahí me fue muy bien, viví 3 años y medio ahí, Ujú. tengo una ligación muy grande, sentimental con México, es más, ahora antes de la cuarentena justamente fui a tocar a México, Ah, mirá. estuve tocando. Sí, sí, mirá, la casualidad. Mm, Llegué y era el primer día de la cuarentena y nos vinimos y nos encerramos, pero estuve tocando en México claro. 18 días, Ujú, estuve tocando en Monterrey, estuve tocando en la Ciudad de México, claro, ujú. estuve tocando en Aguascalientes. Fui porque un libro mío de estos de anécdotas, que ya tengo dos, el primero de ellos, Una mirada, lo publicaron ahí en la Feria del Libro de Monterrey, Qué bárbaro. y también se publicó en México mi disco 40 aniversario de Solo se trata de vivir, que Mm, también lo hemos sacado acá en Melopea, en Argentina, pero ujú. que salió en el pleno momento que empieza todo este lío y está ahí medio agazapadito. Pero Claro. allá los mexicanos también lo sacaron y tuve la suerte de poder volver a tocar en la misma universidad donde estrené Solo se trata de vivir, que es la Universidad de Aguascalientes, Ujú. 40 años después volver a tocar ahí. Qué La verdad que es una maravilloso. satisfacción muy grande. Sí. Sí, qué Así que esa es maravilloso. mi ligación con México, ¿no? En México también nace lo que es bueno, Melopea, ¿no? Es impresionante, bueno, Sí, a mí se me de lo que es tu ocurrió. productora, ¿no? Vos como productor ya. Sí, claro, mira, yo siempre tuve ese lío, ¿no? En mi cabeza, que era, yo soy de hacer muchas cosas, ¿viste? Ujú. Soy así, me adoro la multiplicidad. Bien, Alguna gente a veces se confunde o no me entiende y dice, ay, ¿cómo hace tantas cosas? No, yo todo lo que hago está armonizado por la misma idea de desarrollo de la música y el arte. O sea, para mí no es, mirá cuánto trabajo que hace, todo está relacionado, ¿no es cierto? Tanto grabar un disco mío como producir el de otro, mirar la ujú, tapa, ver qué va a ir atrás, qué va adelante, cómo se mezcla la guitarra, todo así. ujú. Entonces yo, claro, cuando yo era muy chico, imagínate, mi comienzo con los gatos, todo eso, por una de las compañías así más millonarias del planeta, fue bueno, ¿por qué? Porque vendimos millones de discos. Claro, Más o menos, no está calculado, pero 7, 8 millones de discos les vendimos a los tipos. O tremendo. sea, no quedamos mal. No, no, Sin claro. embargo, sin embargo, cuando empezó a pasar el tiempo y yo dije, bueno, y ahora quiero producir esto y quiero grabar este otro, me empezaron a frenar, a decir, no, no, pero tenés que sacar un disco cada 2 años, que yo comprendo eso, Mm, ujú, comprendo que hay otra clase de artistas distinto a uno, ujú. que manejan su carrera de otra manera, que crean cierta expectativa y después sale el disco que dice hace 4 años que no graba. Bueno, son caracteres de cada quien. Yo cuando leo esas cosas de algunos artistas digo, ¿y qué hicieron esos 4 años? Pobrecito, qué Claro, aburrimiento. Yo claro, si no grabo todos los meses me vuelvo loco. Pero es como es cada uno. tal cual, ¿Entendés? tal Entonces, cual. yo, bueno, iba, discutía con los tipos y así. Entonces, en un momento que salía un disco y no lo habían todavía promocionado y yo ya tenía 2 adelantados, era un quilombo, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Entonces un día me fui cansando, ¿viste? Y dije, empecé a anidar esta idea que era como un sueño. Yo tendría que tener un estudio de grabación y un sello y al diablo, y yo no tener que preguntarle a nadie, porque Tal cual. vos tenés la contra ahí que los tipos están cuidando su negocio, lo cual me parece perfecto, ¿viste? Están cuidando su negocio y entonces hay un tipo que te frena, que te dice, no, no podés grabar este disco ahora, tenés que esperar 6 meses. ¿Qué tenés que esperar? Yo no quiero esperar nada, ¿viste? Claro, sí, ya lo tengo acá. Entonces, Ya. yo iba alimentando esa idea, bueno, y cuando llegué a México, que encima tampoco tenía el sello grabador porque estaba exiliado, Ujú. descubrí que en un lugar en México había un departamento especial de una compañía de las grandotas estas multinacionales que están en todo el planeta siempre, Ujú. que se llamaba Productos Especiales, que Mirá. vos podías mandar a fabricar si querías un disco de la voz de tu abuelo para guardarlo, algo, si Ah, vos pagabas, ok. vos ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces yo le dije a dos amigos fanáticos mexicanos que me ayudaban cuando yo llegué, ¿por qué no mandamos a hacer un disco mío y los lugares que yo empiezo a tocar lo vendemos? Y bueno, la cuestión que esta aventura, terminó en que durante mi permanencia en México publicamos con el nombre de fantasía Melopea Records, Ujú. publicamos 15 álbumes.
15. No solamente de Lito Nevia, sí, no solamente de Lito Nevia, Ajá. hasta uno de Rodolfo Achurrón, hasta uno de Manolo Juárez, hasta el primero de Alejandro del Prado. Mirá. Es decir, la mentalidad de una compañía, pero con la humildad de no Sí, sí, tener sí. un mango, de Sí, hacerlo sí. por el amor al arte. Claro, claro, Bueno, a claro. mí me sirvió como cabotaje eso, ¿sabes? Ujú. Cuando yo volví del exilio acá, nuevamente grabé un par de discos para una de estas compañías, Ujú. porque sí, porque tuviste afuera un tiempo y volvés, de nuevo te dan una plata, sos Sí, sí, sí. famoso de Sí, sí. nuevo, ¿sabes? En los años Y a los 80 más o menos fue la vuelta, 80 y pico. claro, claro. Ujú. Che, y a los 7, 8, 10 meses empieza otra vez el mismo problema. Que vos tenés que hacer esto, que vos tenés... A mí no me vas a decir eso, que yo soy un cabeza dura, ¿sabés? Peor que esta mesa, ¿viste? Entonces, yo me acuerdo que había tenido unas sesiones con una terapeuta, con una Ujú. psicóloga, Ujú. para acomodar cosas de mi cabeza, de Ujú. mi madre, mi padre. Y un día me dice la psicóloga, dice, a mí me parece, dice que usted tendría que tener un sello grabador porque si no va a matar a alguien. De las cosas que me escucho hablar, imagínate. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que inaugurar un sello y ya sé que el sello va a tener un riesgo económico y me va a faltar plata porque no te alcanza la plata para inaugurarlo Claro. bien. Ujú. Pero yo no voy a hacer el sello independiente porque quiero ser ni el número uno, ni ganar más plata, ni ser el dueño. Lo que yo quiero es respetar literalmente lo que quiere decir sello independiente. ¿Por qué independiente? Porque la música, el arte necesita libertad, independencia. Independencia en este sentido. A mí me ha sucedido en Melopea, que ahora cumple 30 años, no sé, ir a tomar un café, suponte, a un restaurante, con este divino compositor del tango, Héctor Chupita Stamponi, extraordinario pianista que se nos fue hace un tiempo, que fue el que escribió El último café, por ejemplo, Claro, Pedacito de cielo, claro, ¿no? claro. Y el tipo decirme, hace 20 años que no grabo, y yo decirle, bueno, vamos mañana a la mañana y grabemos un disco, y el tipo viene a la mañana y nos ponemos a grabar un disco. Tal cual, tal cual. Entonces, eso es impagable. Únicamente lo podés hacer si vos tenés el dominio de la escena. Si yo tengo que ir a una compañía y decirles, tengo ganas de grabar un disco de tal o cual artista, bueno, y de esa manera empecé a desarrollar en Melopea no solamente mi discografía personal, sino grabar un montón de gente que no grababa hace años por el maldito mote que le ponen en el ambiente, en el business, que no vende, que es mentira, vende todo. Lo que pasa es que Tal no todos cual. van a vender como el número más comercial para los adolescentes, ¿no es cierto? Por Claro, ejemplo, claro. yo produje los 3 últimos discos del divino polaco Goyeneche. Ah, Un día me mirá, dice, pibe, te agradezco, dice, hace 5 años que no me llamaba nadie a grabar. mirá Después todo el vos. mundo dice, el polaco, pero nadie lo llamaba a grabar un Claro, disco, ¿entendés? claro, tal cual, Bueno, sí, sí. de esa manera fui armando un catálogo muy importante Ujú. de rescate, más que nada tanguero, algo de folclore. Ahí Ujú. grabó también con nosotros en Melopea Cuchi Leguizamón, El Suma Cuchi, Paz, también claro, grabó el último disco, el dúo salteño. mirá. De tango hicimos muchísimo, bueno, hicimos no solamente de rescate de cosas de los grandes próceres, ¿no? Antes que se Ujú. fueran, Ujú. sino también de comienzos de otra gente. Por ejemplo, produje los 3 primeros discos de Adriana Varela, que Mirá, después por suerte tuvo un éxito que tiene de trascendencia hasta hoy en día. Bueno, sí, sí. no sé, eso fue y eso es Melopea. Poder concretar algo que te dicen que no se puede hacer. Ujú. Es Sinónimo una fábrica de libertad, de ¿no? sueños. Claro, Claro, claro. claro, claro, Así que fábrica de sueños, bueno, mirá. y tuve mis problemas porque sí, los problemas siempre que podés tener cuando haces este tipo de aventuras son netamente materiales. Claro, Guita, claro, guita. guita, porque por un lado no te alcanza para hacer algo lo mejor que querías, por otro lado tampoco recibís dinero de la respuesta comercial que precisarías, porque Ujú. tampoco recibís del ambiente la divulgación que precisa, y Claro, también porque el ambiente es bastante jodido y hay mucha envidia y es muy bravo todo. claro. Tenés que tener una fuerza espiritual muy buena, que gracias a Dios y a mis padres yo la tengo. Y Qué así es que bueno. hicimos Melopea y ahora se cumplen 30 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y con la alegría que lo contás y con el espíritu, la verdad que lo contagias. Quiero hacerte 2 o 3 preguntitas más y dejarte tranquilo y Dale, agradecerte este tiempo con nosotros dale, aquí dale, con la radio. cómo no, Quiero que me cuentes qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando vos lo conocés a Tanguito y te quería mostrar una canción y se meten en un baño y sale algo. Contame cómo fue eso.
No pasó nada distinto que lo que vengo contando hace tantos años. Lo que hay que poner más en el tapete y a sincerarse en general, no digo tu Ujú, caso, ujú, digo, es que las veces que me hacen esta pregunta es ujú. porque durante todas estas décadas he sufrido siempre una calumnia sobre mi persona Mira. que fue inventada por el baterista de Manal, Javier Martínez, y el que era el propietario del sello Mandioca, que Ujú, se les ocurrió difamarme y joderme de esa manera. Ni siquiera fue una idea del pobre Tanguito, que trágicamente muere y no puede disfrutar ni del claro, éxito de la balsa siquiera. claro, Es más, cuando él estaba grabando el disco que apareció, ni siquiera le dijeron que estaban grabando el disco. Es más, la prueba está en que el disco lo publicaron 3 años después que murió. O sea, ni claro. siquiera era un disco hecho para ayudarlo, Qué ¿no? bárbaro. Sí, sí. Entonces, bueno, no pasó nada absolutamente raro. En mi vida es natural, por mi fluidez, por mi espíritu, que me pongo a escribir música y a veces no solamente hago mi letra y música, sino que me pongo con otro y en un momento resuelvo dónde va armónicamente esto, dónde va lo otro. Y Ujú. él justamente tenía el inicio de esa canción y me dijo, vos que sabés todos esos tonos raros, esas cosas que sabés, a ver qué se te ocurre, porque no sé para dónde ir, porque él tocaba en un solo tono, tocaba en mí, siempre en mí, ¿entendés? Tenía espíritu artístico, pero no sabía un carajo de música. Claro, Entonces me claro. llevó ahí, yo agarré la guitarra y hice todo el resto de la canción como se la conoce. Eso es lo único, no hay Sí. nada para No, agregarlo, porque ni no, siquiera no. era Porque escuché por ahí, te escuché a vos también decir que, claro, que como en La Perla, viste, estaba la gente tomándose un café y ustedes no, No, los, no, sí, los sí, mozos no lo por dejaban, supuesto viste, tocar ahí, entonces se fueron para el baño. Esa que, no, fue la historia. no, por supuesto que está toda la anécdota del espacio, del lugar y todo eso, no. Yo me refiero a la cosa central, ¿viste? Porque a veces hay Claro. gente que me pregunta, o a veces será que yo lo entiendo mal de tantas veces que me lo han preguntado. Hay gente que a veces quiere que yo le cuente qué pasó ahí con Tanguito. No pasó absolutamente nada. Tal Tanguito no sabía cual, para dónde disparar con la música y yo agarré la guitarra y hice todo lo que va. tal cual, Y tal nada cual, más, no tengo ni que contarlo, viste, ni más grande ni más chico, y tal cual. siempre he sido muy respetuoso de contar cómo fue la situación, porque no me Mm. gusta contar exactamente todo de gente que no está, además, ¿no es cierto? Claro, Que claro, tuvo su vida trágica, que murió, viste, bueno, qué sé yo. claro, claro. Pero nada, eso, se escribió, fue una canción sin nada ahí por el destino, ¿no? Y después tenían esas rondas ahí por la cueva, ¿no? O sea, la música. No, la cueva es otro mito, por ejemplo. Vamos a Ah, esto. dale. La ronda de la cueva es la siguiente. En la cueva siempre, como no tenían música para pasar, porque no existía esto de que en un boliche vos entrabas y hay música en estéreo Sí, sí, y sí. aparatos, no había. Si no había músicos tocando, no había música, estaba todo en silencio, Qué en las bárbaro. whiskerías, Ujú, ¿no? En las ujú, watts, en esos piringundines donde trabajábamos. Entonces nosotros trabajábamos ahí, pero trabajábamos de laburante, animando la música desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y claro. cobrábamos 400 pesos para todos, que Ujú, nos alcanzaba para pagar una noche de pensión en una pieza que dormíamos 7 y nos tomábamos un café con leche cada uno y comprábamos una tabla de cigarrillos. qué No, bárbaro. no, ojo, no me quejo, no lo desprecio, eso No, era lo que no. hacíamos. Claro, el La valor. Claro. cueva era eso, era nuestro lugar de trabajo, y sí era un punto de reunión fuera de la cueva, que después te encontrabas con muchachos de tu edad, con chicas, y te ibas a tomar algo y a hablar y a soñar y divagar y todo lo que vos Qué quisieras. bárbaro. Pero la cueva en sí solamente entraban los tiempos que laburaban ahí, y lo que laburábamos eran los gatos. Hasta el último día que cerró, perseguida Ujú, por la policía, los mm, gatos eran el trabajo estable. Tocamos ahí, yo creo que los últimos 9 meses, se diría, mirá. todos los días, de lunes a lunes. Era un trabajo bastante sacrificado, Ujú, pero un trabajo bueno, porque también vos ibas haciendo, éramos muy jóvenes, ¿viste? Ibas haciendo tus dedos, todo el día tenías que tener un repertorio de improvisación muy grande para qué poder bárbaro. animar de 10 de la noche a 4 de la mañana, imagínate. Claro, Era un, claro. era un lío hacerlo, y eso te daba mucha experiencia, así que yo no me arrepiento, estuvo bueno. Y eso fue el entré que nosotros hicimos hasta que después logramos dar una prueba, grabar un disco, y ahí ya cuando el disco empezó a funcionar nos transformamos en que éramos más famositos y bueno, lo que le pasa a cualquier artista, Sí, que sí, primero su claro. comienzo está en un lado, después va a otro lado, bueno, es así el inicio y el progreso de cualquiera, ¿no? Y la vida que te va llevando, ¿no? Hoy estamos en este 2020, claro, más de 50 años de carrera, más de 100 discos, bueno, bandas sonoras de películas. ¿Qué más te queda por hacer, Lito?
No, siempre te quedan 2 millones de cosas, porque el tema del arte es circular. Bien. ¿Entendés? Cuando va pasando el tiempo, vos vas teniendo más experiencia. Esa mayor experiencia que tenés no significa, en mi caso, que vos digas, ay, si hubiera hecho antes esta cosa. No. Ahí empezás a disfrutar, en esto circular que yo llamo, empezás a disfrutar de un montón de cosas que a lo mejor en otra época no las supiste, no las pudiste disfrutar. Bien. Y por otro lado, le vas encontrando una vuelta de cómo se va hilvanando una manera y la otra con esa semejante experiencia que tenés. Para ser un poco más claro, cuando yo comencé a escribir, era un músico totalmente intuitivo, ¿no es cierto? No se sabía de quién me enseñó. Me sentaba y salían las canciones y después las cantaba todo el mundo. Bueno, ese fluir con la melodía o con la letra siguió y sigue hasta hoy en día en mi vida, pero yo lo que pasa es que tengo unos conocimientos ahora de rítmica, de línea melódica, de contrapunto, de armonía, de unos conocimientos que ya tengo un lenguaje propio al cual no me escapo nunca cuando me siento y puedo hacer docenas de cosas más que las que hacía antes. Entonces ahora yo voy proyectando cosas con una pisada de tierra más firme, ¿viste? Tal cual. Digo, no, para el año que viene voy a escribir una obra sobre esto, para el mes que viene voy a grabar un disco sobre tal cosa. Puedo hacer planificaciones que no hacía en otra época. Entonces vos me decís, ¿qué me falta? Te falta todo, porque siempre la idea del músico es que el disco que viene va a ser más lindo que el anterior, y la del compositor es que la nueva canción de la mañana va a ser mejor que todas las que hizo. Qué es bueno. Así el asunto. Lito Nevia, quiero agradecerte este gesto enorme que has tenido para con nosotros, con Radio 1 Junín, y con este programa que se llama Selección Argentina. Obviamente no podía faltar el jugador número 1, Lito Nevia. Bueno, no menciones más número 1 ni nada para no tener problema con nadie. No. Te mando un beso, saludo a la gente, y ojalá que lo compagine lindo y que salga lindo, entretenido y nadie se aburra. Chao. Magnífica charla. Muchísimas gracias. Gracias, Lito. Mucha suerte. Gracias. Chao. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura.